大丈夫元の二人に戻るだけだよただそれだけなんだ Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos a Yamamoto Sayaka por cortesía de Repopop. Así que, bueno, como suele ser habitual, pues tenemos aquí caracteres japoneses, así que voy a tratar de ver por lo menos fonéticamente cómo lo puedo decir. Así que este es el gran reto que siempre tengo. Es Suyoku no Hikaru. Hikari, perdón. Suyoku no Hikari. Bueno, pues cositas. Nos da un poquito de contexto, así que, bueno, pues creo que va relacionado además con el tema KB48. A ver, Yamamoto Sayaka, bueno, pues es un ex miembro de NMB48 y de AKB48. Así que, bueno, con una de sus canciones, desde que las dejó, ya conocemos a la violinista y corista. Vale, ya cuando empiezan a lanzarnos retos, venga, a ver si... eh, A ver si sabe quién es. Lo peor de estas cosas es que cuando no acertamos quedamos fatal. Efectivamente, ¿eh? Con nuestra memoria de Dory. Efectivamente. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones, dos formas de apoyarnos. Eh, Así que amigos, eso lo contamos después. Ahora, Sayaka.街には眩しい飾りが溢れて冷えた体をぎゅっと温め合う人々ねえあなたのその目にはどう映ってるの興味もないかなあなたとの未来を幾度も描いたでも私だけの中のそれは私がいなくてもあなたは生きてゆける少しのダサも Bueno, efectivamente hemos reconocido tanto a Yasa como a Sami. Además, Ayasa, nada más, solo con la silueta, digo, esa es Ayasa. Es que, claro, cuando he visto perdóname, con estas pintas, ¿vale? A Sayaka, he reconocido enseguida el concierto que era porque hemos hecho una reacción de otra canción de Sí, este sí. concierto. Se llamaba Bring On It, que es que el tema es que lo hicimos en marzo. Y claro, para nosotros, Uy, marzo, ¿no? Han pasado 800 vídeos. claro, se trata de eso. Es que le reaccionamos hace 800 vídeos. Suena un poco raro decirlo, que Sí. parece como... pero es real, son hace 800 vídeos.
Ya en su- Los suscritos nuevos dirán, estos están, que se han Están fumado. flipando, sí, sí, sí. ¿Cómo que hace 800 vídeos? Sí, es verdad. Pues tal cual. Y claro, a mí, ya lo dije la vez anterior, me llama mucho la atención que gente tan consagrada como Asami, vocalista de los Bites, o Ayasa, ¿no? Que es una violinista que está hiper reconocida. A ver, Junto a Jill, pues para mí son las dos mejores violinistas de Japón. Pues fundadora de East of Eden. hizo Feden, efectivamente. Y claro, que aquí hagan ese acompañamiento y esos coros a, a este artista, pues me llama muchísimo la atención. Y para mí, a ver, que me produce una Creo, satisfacción creo, enorme. creo que recordar que son amigas suyas, por eso están ahí las dos. Ujú. Creo recordar que nos dijeron en el otro vídeo. Lo que Claro, pasa que, claro. claro, ¿no? Y la verdad que esta chica canta muy bien. Canta fenomenal. Lo que pasa que, claro, ver a Sammy ahí haciendo coros y no está Ujú. como está últimamente, aunque ya la hemos visto cantando soul y es totalmente distinto a lo que hacen los Bites. Claro. Y la verdad que llama la atención. Ujú, Y no sé si era un concierto de Navidad o de algo así, ujú. creo recordar. No me Pues acuerdo ahora. no, mi memoria no da para tanto, David. No, no, la mía Pero, tampoco. pero bueno, ya de por sí es una rareza, ¿no? Es decir, tener gente tan potente que te arrope en tu aventura en solitario. Yo, a ver, me puedo equivocar, pero que cuando nos traen, en este caso, Repobov, estos grupos de AKB48 y todo demás, yo no concibo a AKB48 como una banda en la que un artista esté hasta que, digamos, se retire, sino es como una lanzadera, una plataforma en la que de ahí van a salir artistas que tarde o Mira, temprano querrán tener su carrera en solitario. el vídeo que hemos reaccionado hace poco Sí, que estuvimos hablando del escenario y sí, sí, sí. pues yo estuve pensando, digo, esto debe ser como la Operación Triunfo aquí en España. Ahora ya no, bastante Claro. más grande porque hay tropes. Allí en vez de vocalistas solo, pues hay grupos. Claro, es que el concepto de idol, tal y como lo conciben en Japón, tan a lo grande, no existe aquí. Claro, claro. Aquí hay artistas que salen de concursos No, y... pero que aquí, a ver, seguro David Bisbal, sobre todo los de la primera y segunda Sí, eso edición, sí hubo un fenómeno pues han fan. triunfado casi todos, ¿sabes? Pero que el programa es como una lanzadera para que ponerlos ahí en el mercado y luego a ver si triunfan o no. Claro, claro. Sí, también con las votaciones que hacen, también así van testeando el nivel de popularidad que tienen cada uno de ellos y a ver cuál les conviene más, supongo que apoyarlos para una carrera y todo eso. Pero bueno, aquí lo que nos interesa es que Sayaka, pues es un artista espectacular, de una voz tremenda. Así que nada, me alegro que tenga esta carrera y aventura en solitario en este caso. Así que nada, continuamos. 少しのダサもなく思い合えたあの頃の二人が羨ましいね別れようの一言が終われてしまう今が残酷で苦しい私の傷
Bien, hablando un poquito así de ella en cuanto a calidad musical, primero que el grupo está muy bien, tiene gente muy competente acompañado, tanto al piano como a las cuerdas. La percusión está muy contenida, deja mucho espacio a la interpretación vocal para que ella despliegue a nivel emocional todo lo que quiere transmitir. Son arreglos minimalistas que van enfatizando un poquito lo que quieren ellos transmitir, y luego está el nivel vocal, ¿no? Que Sayaka pues tiene un rango medio con mucha delicadeza, con mucho control. em, Juega con las respiraciones, con las pausas para transmitir pues esa sensibilidad, esa vulnerabilidad. Y incluso hay partes que prácticamente son notas susurradas y tiene como mucho, es muy delicada, ¿no? Sí, además me llama la atención que me estoy fijando en Asami y armoniza con ella, pero en ningún momento la tapa. No quiere, Armoniza. a- el- Ella sí que está susurrando, está ahí como envolviendo el canto claro, claro, y en ningún... Que tú fíjate, aquí si cualquier cantautor va con dos megaestrellas de estas, en algún momento tendrían que dejarle que hiciera un solo alguno en la guitarra o tal. Y le pasa lo mismo a Yasa, está ahí haciendo claro. su cosa, pero le dejan a ella totalmente el protagonismo. En los pocos casos en los que un corista sobrepasa al cantante principal es, por ejemplo, en España, cuando cantaba Joaquín Sabina, que ya estaba el pobre sin voz y tenía una chica que todo el tiempo cantaba, es que no es que hiciera coro, es que cantaba todo lo que él cantaba para que al armonizar las notas altas se pudieran seguir utilizando, ¿no? En la canción. Vamos, Eh, pero es que Joaquín Sabina no ha cantado nunca. sí, pero de joven al menos llegaba a ciertos tonos. Pero em, se ha ido, es un hombre que nunca se ha cuidado la voz, y ya cuando tenía 50 años ya cantaba, Yo es que a mí Joaquín Sabina que siempre me ha parecido prácticamente. que hablaba las canciones, no las Sí, cantaba. claro, claro, pero porque el concepto de cantautor de España es distinto al de Japón. Eh, la potencia de sus canciones eran las letras, no el Sí, bueno, claro, cómo él obviamente, ¿eh? cantaba, pero sí tenía cierta picardía a la hora de cómo contaba las cosas en las canciones. Y aparte el tío es un tío que siempre ha dado mucho juego, es muy inteligente en las entrevistas también, pues todo eso ha creado pues un mundo en el que le ha ido muy bien. Pero en este caso, esta chica sí canta fenomenal, sino que está potenciando ciertos aspectos que creo que en este concierto, que no deja de ser algo intimista, me parece, Sí, pues el tipo de voz que emplea, el cómo gestiona el aire, cómo juega con su voz, tiene un timbre de voz muy bonito, pues está potenciando sus virtudes y me parece súper estupendo. Y lo que tú comentas de Asami es que Asami hace lo que tiene que hacer. Es decir, si está apoyando a la cantante, no está, primero, que no sería profesional taparla, ¿vale? claro, Ni es lo que le va bien a la canción. Es decir, hace lo que tiene que hacer. Em, Armoniza con su voz para que quede potenciado, pero siga siendo en este caso, tenemos aquí a Sayaka, que es la protagonista y es la que debe de ser protagonista, al igual que Ayasa tampoco se pone a lucirse con el violín, sino que lo que claro, hace claro, es por eso te digo. potenciar la Sí, línea sí, melódica como una segunda voz, pero no es la protagonista y podría serlo, pero no quiere serlo. perfectamente, Pero claro. pero no quiere serlo. Venga, pues más cositas que podemos decir. El pianista me está molando mucho, ¿eh? Sí, 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 sí. Es decir, también es todo va en pos de potenciar las emociones y me parece una canción muy bonita. Continuamos. 本当ありがとう最後くらいはいい人で終わらせて
けどもそれも意味がないこと思い出に変えてゆけ、時計の針が動き出したらあなたがいなくてもBueno, me he fijado ahora que no me había fijado antes que el público está sentado. Así que más potencia en Porque los debe ser aplausos. algún teatro o algo, me imagino. Claro, sí, sí, sí. O, bueno, Por eso es tan intimista. sí, 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 sí. Está muy guay. Perfecto, bueno, pues nos ha encantado. Muchísimas gracias por traerlo, Repobob. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisaros de las reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon, tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, pues te lo agradecemos. Más reacciones por aquí. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.